Ya está con nosotros el maestro Sergio García Quintana. Él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Primero que nada, maestro, gracias, buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Muy buenas tardes, con gusto. Maestro, esta semana iniciamos con este proyecto que presenta la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, como Plan México. Hay varias cosas ahí que se están tocando, pero una de las principales es atraer las inversiones. Muchos especialistas, incluso el Colegio de Contadores, en su momento, pues expresaban que el tema del poder judicial, pues podría precisamente ahuyentar las inversiones. Y hoy esa es la pregunta. ¿Qué tan atractivo, qué tan bueno es en este momento México para las inversiones o para recibir inversionistas? Fíjate que esa pregunta tiene quizá un poco de antecedente. Te podría decir que cuando uno como inversionista toma la decisión de dejar su dinero, puede ser en un banco y comprar algún instrumento de deuda del gobierno federal, siempre dicen que, no, bueno, que esos no tienen riesgo de contraparte, no hay posibilidad que dejen de pagarte. Entonces, cuando uno hace una inversión directa o en una inversión industrial o en un proyecto, pues tienes que medir precisamente estas características de que puedas perder tu dinero. Entonces, cuando uno piensa en los países a los que pudiera invertir, piensas evidentemente cómo está, qué garantías, qué capacidad de compra y todo evaluación del proyecto, pues nos lleva precisamente a tomar algunos datos. La inversión extranjera directa, por ejemplo, en este año 2024, quedó en 35.737 millones de dólares. Es el más alto que hemos tenido de los últimos 10 años. Entonces, esa es una confianza. La mayor parte de esta inversión son utilidades reinvertidas por los mismos, las empresas que ya están aquí en México, ¿no? Y también hay 2,000 millones de diferencia que se ponen como una inversión nueva. Entonces, esto es un poco tratando de identificar qué es lo que sucede. Y tú hablabas del Plan México. Esta confianza de que empezó un poquito después de la pandemia, de decir, bueno, Estados Unidos tiene que importar desde China y desde otras partes del mundo determinado tipo de bienes. Pero México está muy cerca. Entonces hubo una gran sustitución constante de que todo lo que pudieran comprar se pudiera producir en México. Y hoy por hoy somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Superamos a China y superamos a Canadá. Entonces, bueno, la gran pregunta es decir, ¿yo tengo una garantía de operación? Pues sí. ¿Y puedo enviar y traer materias primas y enviar productos? Pues sí. Tú sabes que dentro del plan existe ya un desarrollo de un plan de construcción de trenes para aumentar la comunicación. También existe el plan de tener mayores puertos, tener mayor actividad económica en los parques industriales. Sí, entonces todas estas alternativas son con el fin precisamente de tener una infraestructura que permita tener la energía, el agua, los recursos humanos, incluso las universidades y todo, precisamente porque estamos esperando que toda esa actividad que ya se está dando se continúe. Y otros pues, son los estímulos fiscales, por ejemplo, que acaban de anunciarse aquí en el Plan México, en donde van a tener hasta el año 2030 la posibilidad de reducir totalmente todas las compras en activos que hagan estas empresas. Y que tú sabes que eso es una ventaja muy importante, porque cuando estamos sujetos a ir amortizando las compras del equipo y de los activos, tenemos que a veces hacerlo durante algunos años, van por porcentajes dependiendo del tipo de activos, pero no lo recuperas, no lo puedes deducir, no tienes que pagar impuestos, aunque tú ya hayas hecho una compra por una cantidad de, por decir, 100, ¿sí? Y tú podrías deducir 10 o el 20%. Sin embargo, con este cambio, pues vas a poder deducir
el 100%, ¿no? En lo cual te da mayor posibilidad de tener mayores inversiones y mayores retornos en tiempo menor. ¿Sí? Entonces, toda esta infraestructura que se está dando son precisamente con la posibilidad de que tú al evaluar estas inversiones en el proyecto de inversión, el de permanecer, el de ampliar tu capacidad productiva, el de tener toda esa estrategia, porque al final de todo eso siempre va a ser una estrategia, es viendo precisamente que si no te ha pasado nada, probablemente no te pase nada en los años futuros y sí puedas tener un incremento de tus utilidades, tanto en la forma local como en la corporativa que pudieras tener en alguna holding en el extranjero, ¿no? Entonces, yo más bien veo que desde el punto de vista financiero, evaluación de proyectos o de inversiones y tasas de rendimiento, los proyectos pueden ser altamente rentables y obviamente pues eso es lo que principalmente va a tomar en cuenta el inversionista que está dejando su dinero precisamente para buscar una tasa de rendimiento en las mejores condiciones posibles. Este panorama que nos presenta en este momento, bueno, pareciera que efectivamente en México, económicamente hablando, las cosas está bien, pero muchos hablaban y mucho se decía con el regreso al tema del poder judicial. Hay preocupación con los empresarios, escuchando a algunos empresarios, en el momento de invertir, cuando no se tiene una certeza jurídica, específicamente el Estado de Derecho preocupa. ¿Puede influir para que no lleguen las inversiones? Pues mira, la parte, por así decirlo, de alguna manera, el mercado de valores actualmente en México es un indicador muy importante. Tú podrías decirme, bueno, están durante los últimos años, 10 años, una década, no se ha caído. Está entre 45 y 55, por así decirlo, un rango entre que sube el índice de precios y cotizaciones y cae y sube y cae, pero ni se ha caído como un crack que pudiéramos tener, ni tampoco ha subido muchísimo. Entonces, esto quiere decir que la mente de los inversionistas, aún ahorita, aún en México, con estas circunstancias que tú mencionas, no ha caído en una situación pues de quiebre, ¿no? Así exagerado, ¿no? Estos son los que están aquí, las empresas que están aquí, las inversiones que están aquí, ¿sí? Y entonces todo eso hace precisamente que nosotros estemos viendo que la posibilidad de ¿cómo se puede llamar? Eh, pues sí, una desbandada de capitales no se da. ¿Por qué? Porque finalmente hay todo un proceso legal a través del cual tú puedas tener una quiebra y qué alternativas tienes y todo eso, ¿no? No es que se quede sin leyes, lo que pasa es que se aplica la ley que corresponde en cada caso que tenga para cada uno de estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que tendríamos que entender es específicamente un temor porque no sé qué va a pasar, como cualquiera que es la incertidumbre de todo eso, o un temor porque yo sé que sí va a pasar algo malo. Entonces, habría que ver y evaluar precisamente porque las condiciones económicas y la inversión extranjera directa y los resultados económicos que se tienen en el PIB, que se tiene en las reservas, en la balanza comercial. Entonces, todos esos indicadores son, si nosotros les llamamos fundamentales. Cuando tú tomas una decisión porque todos tus indicadores fundamentales te dicen que está bien, entonces queda un rango de por una decisión de una persona, un grupo o algo desapareciera o se eliminara toda la infraestructura que genera una producción y lo que sería el incremento del PIB. ¿Podría ser posible? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, Claro. ¿te podría destruir una decisión? No siento que sea tanto el movimiento ni tan rápido. Tendría que ser gradual y eso daría en algún momento dado tiempo de estrategias, ¿no? Pues lo que puede pasar es que si algo quiebra, bueno, lo vas a vender, evidentemente, pero no es así. No siento que sea una decisión que tenga que ver con las inversiones. Quizá con un temor, pero no con Exacto. las inversiones. Sí, seguro, seguro, un temor. El dólar, por ejemplo, ha mostrado prácticamente desde el inicio del año, pues, un crecimiento. Hoy en algunas, sobre todo el dólar interbancario, pues andaba ya rondando cerca de los 21 pesos. Este factor, tenemos que decirlo, es normal,
viene cambio de presidente en los Estados Unidos, no hay para ponerse, no debemos de ponernos nerviosos por este tema. Bueno, los nervios de la incertidumbre siempre existen. Sí. Lo que aumenta es mucho la volatilidad. Ya en los mercados, cuando empiezas a ver que estas variaciones son, digamos, dentro de un rango, como tú decías ahorita, entre 19.50 o 20.50 y 21.50, ¿sí? Probablemente digas, ok, podemos tener escenarios extremos y en algún momento dado escuchamos que decía, va a llegar a 25, va a llegar a 30 pesos y todo eso, ¿no? Y mucha gente compró. Y ya cuando empezó a apreciarse, que los que compraron a 21 cuando estaba en el año 20 más o menos, sí, después dijeron, ¿qué hacemos con eso? Y ahora ya tenemos todos estos dólares, pero ya valen 19, 18, 17, ¿sí? Entonces, esa parte ya es especulativa, ¿no? Esa ya es una parte de decir, bueno, yo compro porque voy a ganar, en el corto plazo se da el movimiento hacia donde yo creo y ya lo voy a hacer. Sin embargo, si tú tienes un plan como empresa, tienes un proyecto y una estrategia, lo más seguro es que hagas una cobertura, ¿sí? Ahí están los mercados, está el MIXDER y están los mercados OTC, todas las instituciones que están autorizadas. Y en ese momento dices, sí, yo creo que sí va a subir o yo creo que sí va a bajar y entonces te cubres. ¿Y cuánto vale un forward? Nada. ¿Por qué te digo que no vale nada? Porque en este momento tú le hablas al banco y le dices, oye, yo quiero un dólar para dentro de un mes o 6 meses o un año. Y entonces te va a llevar lo que nosotros llamamos el acarreo, te va a llevar un tipo de cambio desde hoy. Tú vas a poder tener un tipo de cambio fijo para la operación que va a suceder dentro de un mes, 6 meses o un año, según el plazo que tú tengas estimado para poder operar. En el momento, obviamente, pues vas a tener que registrarlo, que ya tienes una compra, después que sube, baja, en los estados financieros los vas a poner, pero ya vas a tener una cobertura que también vas a poder compensar y entonces en los estados financieros vas a poder incluir el precio de la utilidad o pérdida del derivado que va a compensar la utilidad o pérdida de tu posición de riesgo, ¿no? Entonces, esta parte, si tú quieres eliminar la incertidumbre, pues lo haces a través de estos mecanismos que tienen muchos años, ¿no? Ya está operando y en México desde 1995, 96 más o menos, ¿no? Y la bolsa pues también ya tiene un buen rato, la bolsa de derivados. Entonces yo te diría que para cuando uno tiene temor, es como si tienes tu coche y tienes temor de que vas a chocar, pues lo más seguro es que te aseguras, ¿no? Te compras claro. tu seguro contra daños. Oye, y te puedes enfermar, bueno, te compras el seguro contra gastos médicos, mayores o menores. Entonces, un poquito a lo que me voy refiriendo es que una administración profesional de una empresa, de quien puede dañar grandes pérdidas a sus empleados y todo eso, pues sí tiene que tomar en cuenta que es un mundo que tiene esa variación y es un mundo financiero en el que hay que cubrirse con esa función adicional que es la de directivos, ¿no? Los grandes empresarios. Claro. Pero esa es ya el mundo ya es así, pues. ya no nos podemos quitar de ahí, ¿no? Y no es tanto un solo hecho. Lo que yo te puedo decir es que Donald Trump ha abierto muchos frentes ahorita. Sí. Como candidato ya elegido. Pero sí finalmente, ya cuando se siente en la silla presidencial y tenga su grupo de asesores y diga qué vamos a hacer de veras y cuáles son las consecuencias de la decisión que se tome, entonces sí podemos ver un poco ya más sobre los hechos y lo que hagan todos los demás países. Como decía, oye, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer Canadá? ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Ucrania? ¿Qué va a hacer Groenlandia? ¿Qué van a hacer todos los demás? Porque son muchos frentes abiertos. Cierto. Y una persona, bueno, nadie se puede pelear con todo el mundo, ¿no? O sea, y sale muy caro para los dos que se pelean o las guerras, ¿no? Entonces, tampoco podría ser y decirse, segurito va a haber guerra o contra todos los países. No, además ya lo vimos en la primera administración de Donald Trump, que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa fue la forma en la que gobernó. Maestro, nos gana el tiempo, le agradezco mucho. Con todo gusto. Buena tarde. Y nos deja una buena señal, ¿eh? La verdad es que nos deja una muy buena señal de que México sí está listo para recibir todas esas inversiones que esperemos que lleguen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.